Buenas tardes, me presento, soy Vanessa Hatsiri Pompa Guerrero. Actualmente me encuentro estudiando en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Me encuentro en el tercer semestre de la licenciatura en Psicología. Este video lo grabo para la materia de Psicopatologías, Neuroquímica y Farmacología. Mi profesora es la maestra Nuria Olivia Valera Ortiz. Yo voy a presentar el diagnóstico del paciente Charlie. En los datos generales tenemos que el chico tiene un nombre Charlie Kelmix, es de sexo masculino, tiene 15 años, es de nacionalidad estadounidense, su estado civil es soltero y en ocupación tenemos que es un estudiante. La presentación del caso clínico. Charlie es un adolescente que va al primer año de preparatoria, donde muestra dificultades para socializar y presenta anomalías en su comportamiento. El paciente C dice sufrir algunos síntomas, entre los que menciona sufrir con una regularidad frecuente son los siguientes: despersonalización, visiones, sudoración, taquicardia, aumento en la respiración, sensación de ahogo, sensación de mareos y desmayo y sensación de culpa. Menciona que se vuelve más recurrente cuando está solo y también tiene recuerdos constantes de su tía que falleció. Le cuesta trabajo socializar y expresar lo que siente. Historia de la enfermedad y desarrollo evolutivo. Menciona que presenta problemas de salud mental desde la infancia y que estuvo internado un tiempo en un hospital psiquiátrico. Con el tiempo disminuyeron los síntomas, pues tuvo el apoyo de familiares y un amigo que después se terminaría suicidando. Durante un tiempo estuvieron las cosas más tranquilas. Cuando entra a la preparatoria hay diversas situaciones que le recuerdan un hecho traumante, pero él no recuerda ese hecho como tal, que le genera ansiedad. A pesar de tener nuevas amistades, los eventos de crisis siguen apareciendo. A veces relaciona algunos temas de su vida diaria con su tía y tiene recuerdos del día que se originó el trauma. Tuvo una crisis de ansiedad de intensidad fuerte, donde empezó a recordar el hecho traumático y empezó a sentirse culpable de haber querido matar a su tía. En la historia familiar tenemos que él sigue viviendo con sus padres, su padre es el proveedor económico, es serio, es estricto, pero apoya a sus hijos. Su madre tiene el rol de ama de casa y es cariñosa con él. Tiene 2 hermanos, el hermano mayor está en la universidad y es mariscal de campo. La hermana se encuentra en el último año de la preparatoria y es parte de un grupo sobre ecología y vive violencia con su pareja. Ellos son creyentes de la religión y la tía Helen muere en un accidente automovilístico cuando Charlie era apenas un niño. La etiología de la enfermedad. Bueno, él sufrió violencia sexual por parte de su tía, siendo hermana de la madre, cuando éste apenas era un niño de 7 años. Él siempre la recuerda de una manera hermosa y siente culpa por su muerte. Él reprimía los recuerdos de los abusos sexuales que sufría por parte de ella. Después de que tuvo una crisis, es cuando vienen los recuerdos de todo lo que le hacía. Dentro del diagnóstico, por los síntomas que presenta y la historia de su enfermedad, se puede decir que tiene trastorno de estrés postraumático, que según el DSM-5 se puede diagnosticar por lo siguiente: A. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza en una de las formas siguientes. 1. Experiencia directa del suceso traumático. 2. Presencia directa del suceso ocurrido a otros. 3. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. El número 4, exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. B. Presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático que comienza después del suceso traumático. 1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. 2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido o el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. 3. Reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente.
Número 4. Malestar psicológico intenso prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. 5. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. C. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienzan tras el suceso traumático, como se pone de manifiesto por una o dos de las características siguientes. 1. Evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. 2. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones que despierten recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. D. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático, que comienzan o empeoran después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. 1. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas. 2. Creencia o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo. 3. Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso traumático que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. 4. Estado emocional negativo persistente, por ejemplo, miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza. 5. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. 6. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. 7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, por ejemplo, felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. 1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. 2. Comportamiento imprudente u autodestructivo. 3. Hipervigilancia. 4. Respuesta de sobresalto exagerada. 5. Problemas de concentración. 6. Alteración del sueño, por ejemplo, dificultad para conciliar o continuar el sueño o sueño inquieto. F. La duración de la alteración, criterios B, C, D y E, es superior a un mes. G. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. H. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, medicamento, alcohol o a otra afección médica. Especificar sí con síntomas disociativos. Los síntomas cumplen los criterios para el trastorno de estrés postraumático y además, en respuesta al factor de estrés, el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de una de las características siguientes. 1. Despersonalización, experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego, como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal, por ejemplo, como si se soñara sentido de irrealidad de uno mismo o del propio cuerpo, de que el tiempo que pasa es despacio. 2. Desrealización. Experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno, por ejemplo, el mundo alrededor del individuo que experimenta como real, como en un sueño distante o distorsionado. Especificar sí con expresión retardada. Si la totalidad de los criterios diagnosticados no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento, aunque al inicio y la expresión de algunos síntomas puedan ser inmediatos. ¿Qué pasa en el cerebro de alguien que tiene el trastorno de estrés postraumático? Según Daniels, Frewen, McKinnon y Lenius, plantean un modelo sobre la influencia del maltrato infantil en la fisiopatología cerebral y las repercusiones de esta en el desarrollo emocional. Según estos autores, la disfuncionalidad en el eje hipotálamo-hipofisario adrenal afectará el sistema atencional, promoviendo un estado de hipervigilancia y respuesta incrementada ante estímulos neutros, además de problemas en la regulación emocional, la autoconciencia y la empatía. A nivel neuronal, el estrés prolongado interfiere en el aprendizaje y en la neurogénesis.
Las estructuras límbicas más relacionadas con la sintomatología postraumática son el hipocampo y la amígdala. Respecto al hipocampo, los estudios de neuroimagen encuentran una reducción en su volumen que afecta principalmente a la sección CA3, CA1, al giro dentado y a zonas posteriores. Existe mayor volumen en la amígdala derecha. El nivel cortical, el TEP, crónico correlaciona con una reducción en la sustancia gris prefrontal dorsolateral, parietal y en el córtex cingulado. La duración del trastorno es directamente proporcional a la reducción de sustancia gris y a la gravedad sintomatológica. Se han descrito alteraciones en la actividad de la amígdala, el córtex cingulado anterior, el hipotálamo y el circuito HHA. La sintomatología más significativa aparecería ante la reducción de la activación en córtex prefrontal y la amígdala. Una función cognitiva afectada en el TEP es la atención. Además se presentan fallos de memoria. Schweitzer y Dalgleish 2011 también describen alteraciones en la atención focalizada y en la sostenida cuando emplean estímulos con contenido emocional. La corteza frontal se ha relacionado con los juicios de recencia, la frecuencia del material presentado, el aprendizaje asociativo, la metamemoria, la organización del material a recordar y la memoria de la fuente, aspectos implicados en las memorias traumáticas. Las memorias de acontecimientos traumáticos tienen las siguientes características. Son persistentes en el tiempo, sin descartarse la posibilidad de que varíen su contenido, tienen un carácter premonitorio y no son una reproducción exacta del acontecimiento, son inexactas, hay una pérdida de información, son desorganizadas, tienen carácter de viveza, consecuente a una mayor activación fisiológica y están ilícitas mayoritariamente ante estímulos visuales. También la sensación de realidad a las interpretaciones negativas sobre los recuerdos y la supresión voluntaria de pensamientos referidos a los flashbacks son factores predictores del curso del TEP. La afectación neuropsicológica de los pacientes con TEP comprende un déficit ejecutivo en el control de la información procesada, recuperación involuntaria de imágenes del trauma y en la focalización y el mantenimiento de atencional sobre estímulos relacionados con el evento traumático que podría responder a las conductas de evitación características. En el tratamiento farmacológico tenemos que, antes de decidir un tratamiento farmacológico, deben tomarse en cuenta algunos aspectos clínicos que puedan resultar relevantes para una mayor eficacia terapéutica. Debe incluirse cualquier otro diagnóstico comorbido, indicar el tipo específico de población a la cual pertenece el paciente, señalar si se trata de un acontecimiento traumático único o reiterado, al momento de su aparición, el tiempo de evolución, el grado de severidad, los síntomas predominantes y la eventual respuesta a tratamientos previos. Los fármacos que mejor efectividad han tenido son los siguientes. Respecto a los antidepresivos, se utiliza el empleo de fenilcina, nefazodone y de imipramina. Entre los inhibidores de la monoaminooxidasa reversible se realizó un estudio abierto con moclobemide y se encontró una mejoría sintomática. La fluoxetina resultó superior al placebo y eficaz para los diversos síntomas. La sertralina fue el primer fármaco aprobado para el tratamiento del TEP. El segundo IRS aprobado para su empleo en el TEP fue la paroxetina. El citalopram ha demostrado eficacia clínica y con una buena tolerancia. Los neurolípticos también han sido empleados en el TEP. También se han utilizado estabilizadores del ánimo. Desde el punto de vista de la neurotransmisión, se ha indicado el empleo de agentes noradrenérgicos para el manejo de los síntomas de hiperalerta, de agentes serotoninérgicos para los síntomas invasores y para el terror, y de agentes dopaminérgicos para los síntomas paranoides y las reacciones psicóticas. Entre los objetivos de la terapia farmacológica está la reducción y ojalá la desaparición de los síntomas invasores, de la generalización del acontecimiento traumático, del grado de evitación, del estado de hiperalerta, de la impulsividad y de los síntomas disociativos. En el proceso terapéutico se puede utilizar la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Esta intervención está basada en la exposición imaginada al evento traumático y en exposición en vivo a situaciones evitadas. Se trabaja con psicoeducación de la violencia y en los síntomas del paciente. Hay técnicas de relajación basadas en la respiración y también hay una identificación y modificación de creencias irracionales en el modelo ABC.
Otro tipo de psicoterapia utilizada para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático es la desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular. La desensibilización y el reprocesamiento del movimiento ocular combinan la terapia de exposición con una serie de movimientos oculares guiados que te ayudan a procesar los recuerdos traumáticos y a cambiar el modo en que reaccionas a ellos. Estas serían mis referencias y eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.